Cuando el sonido distante de la artillería resonó en las colinas de Madrid, Manuel sintió que su corazón latía con una intensidad que no experimentaba desde hacía meses. No era el alivio de la llegada de refuerzos ni la esperanza de una victoria inminente. Era una profunda inquietud que lo mantenía alerta. En ese instante decisivo, rodeado de jóvenes soldados y veteranos desgastados, la radio de lata que había construido con sus propias manos parecía ser su único vínculo con el mundo exterior. Pero el silencio de los transceptores soviéticos, a 20 kilómetros de distancia, lo llenaba de dudas. ¿Qué estaba pasando en el frente? ¿Estaba su unidad preparada para el próximo embate? El polvo del suelo seco se levantaba con cada movimiento, impregnando el aire de una sensación de desasosiego. Manuel miró a su alrededor, los rostros tensos de sus compañeros, la incertidumbre en sus ojos. A pesar de la dureza del momento, había algo que lo unía a ellos, un hilo invisible que tejía su valentía colectiva. La radio de lata, con su alcance limitado, representaba sus ansias de comunicación, de conexión en un mundo que parecía desmoronarse. Sin embargo, ahora en la cercanía del conflicto, la incertidumbre pesaba sobre él como una losa. Meses antes, en marzo de 1937, los ecos de la Guerra Civil Española llenaban las calles de Barcelona. La Unión Soviética había decidido equipar al Quinto Regimiento Republicano con avanzados radios de campaña RBM-1, un dispositivo de comunicación que prometía revolucionar la forma en que se libraba la guerra. Era una época de innovaciones donde cada detalle contaba, y Manuel, con su espíritu inquieto, se había dejado llevar por la corriente de la tecnología. Pero en los oscuros sótanos de la ciudad, un grupo de radioaficionados luchaba por mantenerse al día con la tecnología de vanguardia. Los antiguos empleados de emisoras comerciales, electricistas autodidactas y estudiantes de ingeniería se unieron para construir receptores improvisados, utilizando latas de galletas y componentes reciclados. Manuel se unió a ellos con entusiasmo, impulsado por su deseo de contribuir a la causa republicana. La radio de lata que él y sus compañeros habían fabricado, con un alcance de apenas 8 kilómetros, parecía un símbolo de resistencia frente a la opulencia del equipo militar. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, las tensiones crecían. La situación en el frente se tornaba crítica, y la necesidad de comunicación efectiva nunca había sido más urgente. Manuel recordaba las largas horas de trabajo en el sótano, el olor a metal y soldadura, y las risas compartidas que se entrelazaban con el sonido del martillo contra el metal. Cuando Manuel finalmente escuchó el estallido de las balas y el crujido de las explosiones, supo que el momento había llegado. Con su radio de lata, que le había costado solo 15 pesetas, se sentía un poco más preparado para enfrentar lo que estaba por venir. Mientras el sonido de la guerra se intensificaba, los recuerdos de los días pasados, los encuentros en los sótanos, las risas compartidas, el esfuerzo colectivo, llenaron su mente. Sin embargo, el peso de la responsabilidad crecía junto con el eco de las explosiones. Observando a su alrededor, Manuel se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su vida, sino también por el futuro de su país y de sus compañeros. La conexión que habían formado a través de sus radios improvisadas era más que un simple vínculo técnico. Era una declaración de que, incluso en tiempos de desesperación, la creatividad y el ingenio humano podían desafiar las adversidades impuestas por la guerra. Con cada latido de su corazón resonando en sus oídos, sabía que la batalla que se avecinaba no solo era física, sino también un reflejo de la voluntad de luchar que todos llevaban dentro. Meses antes, en marzo de 1937, Barcelona era un hervidero de actividad y emociones,
donde la Guerra Civil Española había comenzado a hacer eco en cada rincón. Los gritos de protesta y las consignas revolucionarias llenaban el aire. Era un período de fervor, pero también de incertidumbre. Manuel, un joven ingeniero apasionado por la tecnología, caminaba por las calles con un profundo deseo de involucrarse en la causa republicana. La situación se complicaba día a día y la necesidad de comunicación efectiva en el campo de batalla era más urgente que nunca. La Unión Soviética, aliada de la República, decidió equipar al Quinto Regimiento con radios de campaña RBM-1, un dispositivo que prometía revolucionar las comunicaciones. Durante semanas, técnicos soviéticos llegaban a la ciudad para entrenar a los operadores en su uso y mantenimiento. Manuel observaba con admiración, deseando ser parte de esa revolución tecnológica. Sin embargo, a pesar de los avances, muchos en el campo, incluidos él y sus amigos, sentían que había una desconexión entre la sofisticación del equipo soviético y la realidad en la que vivían. La mayoría de los hombres en el frente no tenían acceso a esos dispositivos avanzados, y la falta de comunicación se sentía como una espada de Damocles sobre sus cabezas. Fue en ese contexto que Manuel decidió unirse a un grupo de radioaficionados que se reunía en los oscuros sótanos de Barcelona. Este grupo estaba formado por antiguos empleados de emisoras, electricistas autodidactas y estudiantes de ingeniería que, al igual que él, deseaban contribuir a la causa. Juntos, comenzaron a construir receptores improvisados utilizando latas de galletas, transistores reciclados y cualquier componente que pudieran encontrar. Cada tarde, en medio de risas y debates acalorados, forjaban un ambiente de camaradería y creatividad. La radio que Manuel y sus compañeros fabricaron no era más que un artilugio rudimentario. Con un alcance de apenas 8 kilómetros, era un símbolo de su resistencia frente a la opulencia militar. Pero había algo más en juego. La invención representaba su voluntad de luchar de manera innovadora. Cuando lograban sintonizar una transmisión, la alegría que sentían era indescriptible. Se sentían parte de algo más grande, de una lucha que iba más allá de ellos mismos. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, la situación en el frente se tornaba crítica. Las noticias de las batallas perdidas llegaban a cuentagotas, y la presión sobre el Quinto Regimiento aumentaba. Manuel comenzó a sentir el peso de la responsabilidad, las cartas que enviaban, las negociaciones que intentaban establecer con otras unidades, todo parecía llevar a un callejón sin salida. La incertidumbre se instalaba en su corazón y la pregunta que resonaba en su mente era: ¿podrían hacer la diferencia con sus esfuerzos? El primer día de abril, mientras la primavera comenzaba a florecer en la ciudad, Manuel y su grupo escucharon rumores sobre un inminente ataque en el frente. Aquella mañana, el aire estaba cargado de tensión. La ciudad vibraba con la anticipación de lo que estaba por venir. Manuel se sentó en su mesa, rodeado de herramientas y componentes, y sintió que todo lo que había construido en esos meses cobraba un nuevo sentido. La radio de lata, a la que había dedicado tantas horas, era más que un dispositivo. Era un símbolo de la esperanza y la resistencia ante la adversidad. Consciente de que la guerra se acercaba y con su radio de lata a cuestas, Manuel se dirigió al frente. Allí, en medio del polvo y el caos, se preparaba para enfrentar lo desconocido. La conexión que había forjado con sus compañeros a través de su trabajo en el sótano era más fuerte que cualquier miedo. Sabían que, aunque su equipo era humilde, su voluntad de luchar era inquebrantable. La lucha estaba a punto de comenzar, y en su corazón resonaban las palabras que los habían unido. La resistencia no proviene de la tecnología, sino de la voluntad de luchar. El aire estaba cargado de tensión cuando Manuel y su unidad se prepararon para el inminente ataque.
El sonido de las sirenas resonaba en la distancia, intercalado con los ecos de los cañones, creando una sinfonía aterradora que anunciaba la llegada de la batalla. Manuel sintió el sudor deslizándose por su frente mientras se aferraba a su radio de lata. Era más que un simple aparato. Era su vínculo con la esperanza, el símbolo de su resistencia frente a la opulencia del equipo soviético. A su alrededor, los rostros de sus compañeros reflejaban una mezcla de nerviosismo y determinación. Algunos revisaban las armas, otros se agrupaban en pequeños círculos, compartiendo palabras de aliento. Manuel observó cómo cada uno trataba de encontrar su lugar en ese caos inminente, una danza extraña entre el miedo y la valentía. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos, la atmósfera se tornaba casi irreal. En ese momento, una explosión resonó cerca, sacudiendo el suelo y enviando un eco de terror por la línea. Manuel sintió que su corazón se detenía por un instante. La resistencia no proviene de la tecnología, sino de la voluntad de luchar, pensó, recordando las palabras que le habían dado fuerza. Inspirándose en ellas, tomó una respiración profunda, intentando calmar el torrente de emociones que lo invadía. Cuando finalmente llegó la orden de avanzar, el caos se desató. Manuel se unió a sus compañeros en una carrera desesperada hacia la línea del frente. El sonido de los disparos y los gritos de los soldados llenaban el aire, una cacofonía aterradora que hacía eco en su mente. A medida que corrían, Manuel sintió la adrenalina fluir por sus venas. Era un momento decisivo, una oportunidad para demostrar que su ingenio podía marcar la diferencia. Las balas silbaban a su alrededor, y el humo de las explosiones llenaba el aire. A pesar del terror, Manuel se mantuvo enfocado. Al llegar a una posición de cobertura, se agachó y rápidamente ajustó su radio de lata, intentando sintonizar una frecuencia que pudiera proporcionar información crucial. A su alrededor, el caos continuaba. Algunos soldados caían, otros se levantaban, y la lucha parecía no tener fin. Mientras luchaba por captar la señal, Manuel observó cómo sus compañeros trabajaban juntos, cada uno desempeñando un papel vital en la defensa. La valentía de aquellos hombres, su disposición a sacrificarse por el bien común, le llenó de esperanza. En medio de la vorágine, se dio cuenta de que su radio no era solo un dispositivo, era un símbolo de la conexión que habían forjado. Finalmente, logró sintonizar una transmisión. La voz crackling que escuchó a través de la radio era la de un comandante que daba instrucciones vitales. «Reagrúpense en la colina 7, mantengan la línea», decía la voz, y Manuel sintió un renovado sentido de propósito. Con el mensaje claro en su mente, se giró hacia sus compañeros, gritando las órdenes y guiándolos hacia la posición de reagrupamiento. El impulso de la unidad se sintió como un respiro de aire fresco en medio del caos. Manuel se dio cuenta de que, aunque el miedo era palpable, la voluntad de luchar de su grupo era aún más fuerte. Cada paso que daban en dirección a la colina 7 era un acto de resistencia, una afirmación de que, incluso en medio de la guerra, un grupo de hombres unidos por un mismo propósito podía desafiar las adversidades. Mientras corrían, Manuel miró hacia el horizonte. Aunque la batalla se estaba librando a su alrededor, en su corazón había un destello de luz. La guerra era feroz, pero también era un recordatorio de la determinación humana. Con cada transmisión que lograba captar, la esperanza seguía viva en sus corazones, y la lucha por un futuro mejor nunca se apagaría. La radio de lata que llevaba consigo se convirtió en el corazón palpitante de su unidad, resonando con el eco de su voluntad de lucha. Mientras observaba el caos desatado a su alrededor, Manuel empezó a procesar lo que significaba aquel momento. Había llegado el momento de hacer frente a la realidad de la guerra,
de entender que la lucha no se limitaba a los campos de batalla, sino que se extendía a la voluntad y determinación de cada hombre que estaba allí. La voz del comandante resonaba en su mente, y cada orden era un golpe de tambor que marcaba el ritmo de su responsabilidad. Reagrupados en la colina 7, Manuel sintió cómo la adrenalina comenzaba a mezclarse con la fatiga. Consciente de que cada movimiento contaba, se sentó en una pequeña roca, la radio de lata en su regazo, y comenzó a pensar. ¿Qué implicaba realmente lo que estaban haciendo? Las balas volaban a su alrededor, pero su mente estaba centrada en un objetivo más grande, la comunicación. Con su ingenio había logrado captar una transmisión vital. Ahora, tenía que asegurarse de que esa información se tradujera en acciones concretas. Mientras miraba a sus compañeros, cada uno absorto en sus propias tareas, Manuel se dio cuenta de que sus habilidades estaban en el centro de algo mucho más grande. La radio de lata era una herramienta, pero también un símbolo de esperanza. En un momento de lucidez, se dio cuenta de que la conexión que habían forjado no solo era técnica, sino emocional. Era una prueba de su resistencia y de su deseo de luchar por un futuro mejor. Mientras la batalla continuaba, Manuel observó cómo sus amigos se apoyaban mutuamente, compartiendo alimento, agua y palabras de aliento. La camaradería se volvía palpable, y en los momentos más oscuros, se convertía en un faro de luz que iluminaba el camino a seguir. Con cada paso que daban, la unidad se fortalecía, y la radio se convirtió en el centro alrededor del cual se organizaban. «¿Qué haríamos sin ti?», le dijo uno de sus compañeros, un joven llamado Javier, mientras le pasaba algunas galletas. «Esa radio de lata es nuestra única esperanza para saber qué está pasando allá afuera». Manuel sonrió, sintiéndose aliviado. Era cierto que el equipo soviético era crucial, pero la capacidad de su grupo para improvisar y adaptarse era lo que realmente los mantenía unidos. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, las luces de la batalla iluminaban el cielo, y Manuel decidió que era hora de actuar. Consciente de que la noche traería consigo más peligros, comenzó a pensar en cómo podrían usar su radio para obtener inteligencia sobre el movimiento del enemigo. Su mente se llenó de posibilidades. Tal vez podrían hacer una transmisión propia, alentando a otras unidades a unirse. Las palabras resonaban en su mente. La resistencia no proviene de la tecnología, sino de la voluntad de luchar. Fue entonces cuando Manuel comenzó a hablar, su voz temblorosa pero decidida. «Compañeros, necesitamos unir nuestras fuerzas. La radio de lata no es solo un dispositivo, es una herramienta para construir un futuro. Si logramos establecer contacto con otras unidades, podremos coordinar nuestros esfuerzos. No estamos solos en esta pelea». Los rostros de sus compañeros comenzaron a brillar con una nueva luz, y una chispa de esperanza se encendió en el aire. Con un renovado sentido de propósito, se pusieron a trabajar, preparándose para enviar su mensaje. Manuel sabía que la guerra era feroz y que la lucha no se ganaría fácilmente, pero también comprendió que la unión y la voluntad de luchar podían cambiar el rumbo de su destino. Mientras ajustaban la radio, sus corazones latían al unísono. En ese momento, Manuel entendió que, aunque la batalla en el campo de guerra era vital, la verdadera lucha también se libraba en el espíritu de aquellos hombres, en su deseo de resistir, de permanecer firmes. La radio de lata, que había sido un simple artefacto, se había convertido en el símbolo de su lucha colectiva. Con cada transmisión, su esperanza se hacía más fuerte, resonando en los corazones de quienes creían en un futuro mejor. La noche había caído sobre el campo de batalla y las sombras se alargaban mientras Manuel y sus compañeros se preparaban para transmitir su mensaje.
A medida que la brisa nocturna traía consigo el eco lejano de la lucha, el grupo se organizó alrededor de la radio de lata que Manuel había construido con tanto esfuerzo. Era un momento crucial, y cada uno sabía que su ingenio podía marcar la diferencia, incluso en la oscuridad de la guerra. ¿Estás listo, Manuel?, preguntó Javier, su voz cargada de nerviosismo. Manuel asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Vamos a hacerlo», respondió, decidido. Comenzaron a ajustar la radio. La tensión en el aire era palpable, recordando los momentos que habían compartido en los sótanos de Barcelona. La radio de lata representaba su resistencia y su deseo de hacer algo significativo en medio del caos. Finalmente, lograron captar una frecuencia. La voz crackling que escucharon era de un comandante que relataba la situación en el frente. «Necesitamos apoyo urgente en el sector este. Las tropas enemigas están avanzando». Manuel sintió que su corazón latía con fuerza. Era el momento de intervenir. Redactaron un mensaje claro y conciso. «Este es el grupo del 5º Regimiento. Nos encontramos en la colina 7. Necesitamos apoyo. Estamos bajo ataque. Repetimos, necesitamos refuerzos». Con una voz firme, Manuel transmitió el mensaje sintiendo el peso de su importancia. Habían hecho algo significativo, y eso les daba fuerzas. Sin embargo, el sonido de las explosiones seguía resonando en el fondo, un recordatorio constante de que estaban en medio de un conflicto. A medida que pasaban las horas, la fatiga comenzó a hacer mella en ellos, pero la determinación no flaqueaba. Compartieron historias de tiempos más sencillos, riendo y recordando momentos de camaradería que les daban fuerzas para seguir adelante. ¿Te acuerdas de aquel día en que logramos sintonizar esa emisora en París?, dijo Javier sonriendo. Manuel asintió, recordando la alegría de ese pequeño triunfo. Siempre hay una forma de avanzar, incluso cuando parece imposible. Finalmente, una respuesta llegó a través de la radio. «Recibido Colina 7. Enviando refuerzos inmediatamente. Mantengan su posición». La euforia estalló entre los hombres. Se abrazaron y celebraron, sabiendo que su esfuerzo había valido la pena. La esperanza que habían sembrado comenzaba a florecer, pero la alegría fue breve. El ataque enemigo se intensificó. Manuel y sus compañeros se prepararon para lo que estaba por venir, conscientes de que la lucha aún no había terminado. La radio de lata seguía siendo su símbolo de resistencia, un recordatorio de que la unión y la determinación podían cambiar el rumbo de la batalla. Con renovado espíritu, Manuel se preparó para enfrentar lo que estaba por venir, consciente de que la lucha no solo se libraba en el campo de batalla, sino también en la voluntad de cada hombre que luchaba por un futuro mejor. La radio se había convertido en un faro de esperanza en medio de la tormenta. Las horas se convirtieron en una lucha constante, y la noche se tornó más oscura a medida que el ataque enemigo se intensificaba. Manuel y sus compañeros se aferraban a la radio de lata, esperando la llegada de refuerzos. Sin embargo, la realidad del campo de batalla era implacable. Las balas silbaban a su alrededor, y el estruendo de las explosiones era un recordatorio constante de que la vida y la muerte colgaban de un hilo. Mientras esperaban, las tensiones comenzaron a surgir entre los hombres. Las diferencias culturales, los orígenes diversos y las distintas experiencias en la guerra comenzaron a manifestarse en discusiones acaloradas. Algunos cuestionaban las decisiones de Manuel, sugiriendo que su fe en la radio era ingenua. «¿Realmente crees que esa chatarra puede cambiar algo?», decía uno de los soldados, un veterano de otras batallas. «La guerra no se gana con tecnología, sino con fuerza de voluntad y armas. ¿Qué hacemos aquí, esperando ayuda que tal vez nunca llegue?».
Manuel sintió que las palabras del soldado le atravesaban como una flecha. A pesar de su propia inseguridad, intentó mantener la calma. Estamos luchando por algo más grande que nosotros. Esta radio es nuestra conexión con el mundo. Si no luchamos aquí, ¿quién lo hará? Sin embargo, la frustración era palpable, y los rostros de sus compañeros mostraban la misma ansiedad que sentía. Mientras intentaba apaciguar a sus compañeros, un nuevo desafío surgió: la falta de suministros. Las raciones de comida y agua comenzaban a escasear, y la preocupación se convirtió en un peso adicional. Manuel sabía que debían mantener la moral alta, así que propuso turnos de vigilancia, asegurando que todos tuvieran tiempo para descansar. La comunicación y la empatía eran más importantes que nunca. Si nos mantenemos unidos, podemos soportar cualquier adversidad, les recordó. Pasaron las horas, y aunque la radio captaba algunas transmisiones, ninguna información concreta sobre los refuerzos llegaba. La incertidumbre se cernía sobre ellos como una sombra. A medida que la noche avanzaba, el frío se dejó sentir, y el ambiente se llenó de un silencio inquietante, interrumpido solo por el sonido del combate a lo lejos. La conexión emocional que habían forjado en los días previos se ponía a prueba. En la oscuridad, Manuel se sentó con su radio de lata recordando los días en los sótanos de Barcelona. Se dio cuenta de que había una lucha aún más profunda en juego. No solo estaban luchando contra un enemigo físico, sino también contra el miedo, la desconfianza y la desesperanza que amenazaban con desbaratar su unidad. Fue entonces cuando decidió que su papel no solo era el de operador de radio, sino el de líder. «Escuchen», comenzó, sus palabras resonando en la oscuridad. «Sé que estamos pasando por un momento difícil, pero cada uno de ustedes tiene un papel vital en esta lucha. No solo somos soldados, somos un equipo. Debemos recordar por qué estamos aquí. No se trata solo de sobrevivir, se trata de luchar por un futuro mejor, por nuestras familias, por nuestra patria». Su voz, aunque temblorosa al principio, se volvió más firme. Las palabras de Manuel comenzaron a calar en sus compañeros. Poco a poco, las miradas de desconfianza se transformaron en asentimientos silenciosos. La tensión comenzó a disiparse, y la unidad se renovó. Comprendieron que, aunque las condiciones eran adversas, el espíritu colectivo era lo que realmente contaba. Mientras la noche avanzaba, el sonido del combate seguía siendo un recordatorio de su fragilidad, pero también de su fortaleza. En ese momento, Manuel comprendió que la guerra no solo se libraba en el campo de batalla, se libraba en la mente y el corazón de cada hombre. La radio de lata, un artefacto construido con ingenio, se había convertido en un símbolo de resistencia, esperanza y unidad en medio de una tormenta. Con el amanecer, la luz comenzó a filtrarse a través de las nubes de humo y polvo que habían envuelto la colina durante la noche. Manuel se despertó con el sonido distante de los cañones, un recordatorio de la realidad en la que se encontraban. Sin embargo, a diferencia de la noche anterior, había algo diferente en el ambiente. Una sensación de determinación renovada se reflejaba en los rostros de sus compañeros. Habían soportado la adversidad y encontrado fuerza en la unidad. Mientras se preparaban para lo que pudiera venir, Manuel recordó las palabras que había compartido. No se trata solo de sobrevivir, se trata de luchar por un futuro mejor. Esa idea resonaba en su mente y sabía que debían actuar en consecuencia. Con la radio de lata a su lado, convocó a su grupo para discutir los próximos pasos. Los refuerzos están en camino, pero debemos estar listos para defender nuestra posición. Si nos mantenemos unidos, podemos resistir cualquier ataque. Durante la mañana, las tensiones volvían a fluir.
Las balas silbaban a su alrededor y el sonido del combate se intensificaba. Manuel sintió el peso del sacrificio que estaban haciendo. La guerra no solo estaba cobrando vidas, sino que también desgastaba el espíritu humano. Sin embargo, en medio de esa dureza había momentos de luz. Las risas compartidas, las historias sobre sus hogares y familias les recordaban por qué estaban luchando. Un soldado, Carlos, se acercó a Manuel. ¿Crees que nuestras familias estarán bien?, le preguntó inseguro. Manuel se detuvo un momento sintiendo la profundidad de la pregunta. Haremos lo necesario para protegerlas, Carlos. Cada uno de nosotros es una parte esencial de esto. Con el paso de las horas, la radio de lata crujía mientras intentaban captar actualizaciones. Finalmente, recibieron noticias de que los refuerzos estaban cerca. Una oleada de alivio recorrió el grupo, pero también una creciente ansiedad. Sabían que la batalla no había terminado. De repente, el ataque enemigo resonó a lo lejos. Manuel y sus compañeros se prepararon para lo peor. En medio del caos, recordó: la resistencia no proviene de la tecnología, sino de la voluntad de luchar. Esa frase, que antes parecía solo un lema, ahora era un claro llamado a la acción. Mientras la batalla se intensificaba, Manuel coordinó la defensa. Las voces de sus compañeros resonaban por encima del estruendo, y cada uno ocupaba su lugar en las líneas de combate. La radio de lata se convirtió en un símbolo de su lucha, conectando sus esperanzas en medio de la tormenta. A medida que el conflicto se desataba, Manuel experimentó un sentido profundo de propósito. No solo estaban peleando por territorio, luchaban por su humanidad y por un futuro. A pesar de las adversidades, la luz de la creatividad y la determinación brillaba con fuerza. Con el eco de las explosiones resonando a su alrededor, Manuel comprendió que, independientemente de lo que ocurriera, su unidad había forjado un vínculo indestructible. La radio de lata, que había comenzado como un simple artefacto, se había convertido en el corazón palpitante de su lucha. Al final del día, su historia no solo sería recordada como una batalla, sino como un testimonio del poder de la unión y la esperanza en tiempos de desesperación. Mientras la lucha continuaba, Manuel sabía que su legado seguiría vivo en los corazones de aquellos que luchaban por un futuro mejor.